Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, a nuestro hotel. Max Weber definía la política como una lucha por el poder. Muchos políticos, por lo tanto, la definición en sí misma tiene como principio la confrontación. Muchos políticos en Bolivia y en la región no han encontrado en la oposición esos enemigos con quien luchar el poder. En cambio, sí lo han hecho en los medios de comunicación, en las ONGs. Aprovechando la llegada de Martín Sivak al país a presentar una biografía que ha hecho sobre el diario El Clarín, el diario argentino El Clarín, donde se pregunta Sivak si es que existe o no una guerra de los medios de comunicación en contra de los políticos o de algunos políticos, es que hemos decidido hacer esta noche este programa. Martín, te quiero dar la bienvenida a Bolivia, a esta casa, a nuestro hotel. Estás otra vez por acá, tú has vivido en Bolivia, has venido a hacer la biografía de Juan José Torres. En el camino has hecho una biografía no autorizada de Banzer. También has escrito algo sobre Santa Cruz, sobre la confrontación en Santa Cruz. Y has hecho un libro particularmente interesante para nosotros, para los bolivianos, que es El Jefazo, que es el primer acercamiento íntimo, digamos, que existe a Evo Morales, un libro que se ha traducido en muchísimos idiomas y que, por lo que he leído hoy en el periódico, viene una segunda parte. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar en el programa. Muchas gracias por haber venido. Con nosotros esta noche también José Luis Exeni. José Luis es vocal del Tribunal Supremo Electoral, pero nunca lo invito como vocal del tribunal. Yo toda la vida, José Luis, aprovecho que eres comunicador, que eres investigador, que te dedicas a la investigación en temas de comunicación que tanto nos interesan en el programa. Además, escritor, investigador, has publicado un montón de libros alrededor de la comunicación en Bolivia. Y bueno, no por tu función de vocal en el tribunal, sino más bien por esa tu gran experiencia en medios es que te he invitado esta noche y pues como siempre me da mucho gusto que estés acá. Buenas noches, Susana, también mucho gusto de estar nuevamente en esta casa, en nuestro hotel. Saludo a Martín, a Julio y me dará mucho gusto este diálogo. Con nosotros esta noche también Julio Peñalosa. Julio, qué gusto tenerte en el programa por fin. Finalmente, ¿después de cuántos años? Después ya van a ser casi 5 años, sí, de verdad. Es la primera vez que vengo. Es la primera vez, es verdad. No, te invitaba antes para hablar de temas de fútbol que no son realmente los temas a los que nos dedicamos ni de los que sabemos en esta casa, en nuestro hotel. Pero había una tensión tan grande en cuanto al fútbol esa semana. Porque el componente político en el fútbol es muy fuerte y más hoy día otra vez. Es muy fuerte. Otra vez y Julio, para que la gente que nos está viendo, es no solamente un apasionado en temas de la política, un investigador, un comunicador en temas políticos, sino la gran pasión, la de verdad, es el tema del fútbol. Autor de 5 libros ya. 4 y voy por el quinto. Vas por el quinto. Sí. Bueno, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Quédese esta noche con nosotros que hemos puesto al programa la pregunta: ¿existe o no una guerra entre los medios de comunicación y los políticos? Quédese esta noche con nosotros.
Volvemos a esta casa, no es hotel. Martín, voy a empezar contigo. Vuelves a Bolivia después de años y evidentemente la primera pregunta que te quiero hacer, y porque estabas revisando el jefazo, y curiosamente el libro lo has escrito hace 11 años, pero pones las fechas, ¿no? Hoy domingo 18 de junio y coincidentemente 11 años después es domingo 18 de junio y de verdad me da mucho gusto tenerte. Si te tocara escribir el jefazo hoy, ¿cómo lo cambiarías? ¿O no lo cambiarías? Mira, yo me propuse hacer un libro, digamos, que no fuese una biografía clásica. Es decir, no me interesaba contar la vida de Evo Morales por dos razones. La primera y principal, porque lo que más me interesaba es hacer un texto mucho más narrativo de la cotidianidad de un presidente. Cómo es un presidente, cómo piensa, cómo toma decisiones. Entonces, yo en el jefazo ya publicado intenté contar de la mejor manera posible la cotidianidad del presidente durante esos primeros 2 o 3 años de gestión, tomando también que yo la primera vez que lo entrevisté al presidente fue en 1995, es decir, antes de ser presidente y durante 10 años yo lo entrevisté y conversé en muy distintas circunstancias. Entonces la combinación de esa confianza y la experiencia acumulada me permitió ese texto, digamos, que yo, no es que para mí lo más relevante para entender el proceso es el presidente, pero hay tantos investigadores, tantos cientistas sociales que problematizan y discuten Bolivia que mi modestísima contribución era algo más narrativo, no analítico, no de otra índole, porque yo quería aprovechar eso. Y en esta segunda parte voy a tratar también de continuar eso, contando esa cotidianidad y contando con el mayor detalle, sin dejar, digamos, sin pretender no tener los ojos de extranjero. Yo soy un argentino y, digamos, yo cada vez, y esto no lo tomen como falsa modestia, a mí realmente me resulta muy difícil entender Bolivia. Para mí es un gran esfuerzo, no es que yo, digamos, llego y entiendo todo. Entonces, esos años sí pasé muchísimo tiempo en Bolivia, como pasé mucho tiempo para escribir el libro de Banzer y de Torres. Entonces, estoy en una etapa que es distinta, pero quiero mantener ese mismo estilo, que es más periodismo narrativo y muy próximo al presidente. Uh-huh. Julio, a ver, evidentemente escribir, supongo, Martín, escribir un libro de Evo Morales hace 11 años atrás no sería lo mismo que escribir un libro de Evo Morales pues hoy. La pregunta, Julio, ¿cómo te parece que los medios de comunicación, primero nacionales y luego internacionales, están retratando a Evo Morales? Tú has escrito bastante sobre eso, tienes varias columnas sobre eso, y me interesa tu percepción sobre cómo ha sido el retrato de Morales. Internacionalmente Evo es mejor tratado que nacionalmente. Creo que despierta una enorme curiosidad. Uh-huh. Para decirlo en términos políticos, algo así como un exotismo populista, ¿no? Es decir, este señor tan extraño que viene de un mundo tan de adentro de su país, de un pueblo perdido en la inmensidad del frío, de la tierra árida, de la inconexión con el mundo urbano. Además lo secuestran en un avión en el aire y esto es una cosa de locos, todo el mundo se entera y todo el mundo opina. Creo que se ha ganado un lugar en el mundo. El boliviano más conocido el año 94 era Marco Echeverri, justo fútbol, ¿no? Cuando fuimos al Mundial. Y no había muchos más bolivianos que fueran conocidos internacionalmente en ningún ámbito. Alguno que otro por ahí destacaba eventualmente y de manera muy fugaz. Pero hoy día Evo Morales dices Evo Morales y es Bolivia y Bolivia está en el mapa, tiene su lugar en el mundo y ese lugar en el mundo ya es visible en todos los continentes. Y creo que desde la chompa famosa, ¿no? La chompa roja con la que gira por varios países antes de asumir la presidencia en 2006, Evo Morales va ganando, digamos, interés. Y en la medida en que el gobierno va construyendo un proceso, se va afianzando el proceso constituyente y el país entra en una dinámica distinta, donde se cambian los ejes, el mercado deja de ser tan importante y el Estado ocupa el lugar de la importancia prioritaria para la administración de la cosa política y para generar políticas de Estado que hacen que Bolivia empiece a tener otro tipo de notoriedad y se ponga en evidencia que no había habido una receta única, un modelo único, que era el neoliberalismo, sino que habían otros caminos. Y en esa medida yo creo que Evo empieza a ser respetado, ¿no? Acaba de estar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
creo que ha jugado un rol disciplinadamente importante en términos de presidente de un país, ejerciendo un rol nada más que de moderador en esa reunión. Creo que ha aprendido muchísimo Evo, ¿no? Y que está en una esfera distinta, es decir, está en el mundo. Evo Morales está en el mundo, ha aprendido a usar el Twitter de manera absolutamente eficaz, cada día tuitea 5 o 7 veces, por lo menos, si no son más. Y creo que definitivamente por todas estas razones es mucho mejor tratado afuera que adentro. Creo que aquí no lo valoramos suficientemente y eso sí, con 11 años de gobierno y fracción, es el presidente más insultado de la historia de Bolivia, sin ninguna duda. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Porque también quizás la construcción de una imagen positiva fuera de Evo Morales también responde a lo que los medios hacen acá. No sé si están de acuerdo, no sé si estás de acuerdo. Es decir, muchas veces para Martín, para entender el país, uno agarra y lee los periódicos de ese país. Para escribir una nota alrededor del país, buscas información sobre lo que se escribe en ese país. Entonces, ¿cuál es tu percepción sobre el tratamiento, el retrato que los medios le han ido haciendo a Evo Morales a lo largo de este tiempo? Primero, te comento lo que dialogábamos con Martín antes del programa. Es muy difícil seguir un proceso mucho más tan intenso como el boliviano solo a partir y a través de los medios, ¿no? Que te cuentan narraciones e historias parciales de lo que está ocurriendo. Y esas historias parciales están de algún modo penetradas por las diferentes posiciones y visiones que hay sobre ese proceso. Entonces yo me imagino que han ido evolucionando en función a cómo ha ido evolucionando el propio proceso de transformación en Bolivia en los últimos 11 años, muy marcado por los diferentes momentos del gobierno, ¿no? Y por supuesto por cómo los propios medios se han ido adecuando a ese proceso de transformación, ¿no? En diferentes momentos también, luego comentaremos, me imagino, pero han tenido diferentes posicionamientos, no solo respecto al gobierno, sino también respecto al presidente. Y más bien yo quería hacer un par de consultas a Martín, si te parece. Bueno, adelante. José Luis siempre que viene es un gran preguntador. Tú sabes que ese momento agarra y dice, bueno, pero a mí me queda una curiosidad. En la línea que tú planteabas, yo quisiera preguntarte, Martín, ¿cómo tú ves ese cambio o esa evolución del retrato íntimo que tú hiciste de Evo Morales 10 años después al retrato público que tiene hoy, ¿no? Tú has planteado una cosa muy interesante, sigues simpatizando con Evo Morales, mantienes una adhesión a su liderazgo, pero planteas que hoy hay que despersonalizar el proceso, me parece una nota muy importante. Y segundo, ¿cómo ves esa evolución del personaje que tú retratas en un capítulo de tu libro, que hizo una gira tricontinental con la chompa rojo, blanco y azul, al personaje que se mira hoy a nivel internacional? Porque efectivamente una mirada es la que planteaba Julio, ¿no? Hay un liderazgo y una presencia muy fuerte a nivel internacional, sobre todo por la condición indígena, por el liderazgo de movimientos antiglobalización, antiimperialistas, liderando la cumbre anti-Trump, etcétera, etcétera. Creo que esa es una mirada. Pero hay otra que en su momento estuvo muy caricaturizada, muy marcada, muy golpeada por la cercanía con Chávez, por ejemplo, o en otros ámbitos muy hasta despreciada, ¿no? ¿Cómo tú ves esas dos cosas? Sí. ¿Cómo es el retrato público hoy, respecto a dialogando con el retrato íntimo que tú hiciste? ¿Cómo se ha proyectado en estos 10 años Evo Morales a nivel internacional? Sí, mira, hay una tendencia a las miradas paternalistas de inicio, que son las miradas paternalistas que muchas veces predominan sobre Bolivia. Y creo que Evo Morales no ha escapado a eso. Ahora, para mí un tema especialmente interesante fue ver cómo Evo Morales, en la mirada esta paternalista, se autonomizó de las otras experiencias de izquierda que están en situaciones muy, pero muy complicadas. O sea, quedó claro que Evo Morales no era un apéndice de Chávez, quedó claro que el kirchnerismo no moldeaba a Evo Morales. Entonces, esta paradoja interesante es ver que hace 2 años el Financial Times, cuando organizó el día del cumpleaños del presidente, lo invitó para hablar de esta suerte de, digamos, administrador, si quiere, serio de la economía. Entonces, a veces es difícil encajarlo, ¿no? Me parece que había una tendencia a igualar a todos los procesos de izquierda o centroizquierda o izquierda populista, y finalmente, en términos de la macroeconomía o de las grandes variables, el modelo boliviano ha resultado mucho más exitoso. Hay, digamos, crecimiento económico, cierta estabilidad social, pero bueno, la novedad es que desde la derrota del referéndum hay muchísimas más tensiones políticas. Creo que la prensa internacional todavía no ve esos matices del post-referéndum.
Con respecto a lo de la personalización, sí, yo lo digo, lo he escrito en una columna en el New York Times, el día que ganó el referéndum, el día que ganó la elección presidencial de 2014, que era indispensable comenzar un proceso de despersonalización. No agotar este proceso de cambio en la figura de Evo Morales, porque me niego a pensar que no existan cuadros jóvenes o cuadros de recambio, como también algunas cosas que me impresionan en mi, insisto, yo pasé muchos años sin venir acá y unas cosas que veo más notoriamente es una dificultad del gobierno en administrar las disidencias. Creo que esto empezó al comienzo y se va profundizando. Creo que el primer caso fue el de Andrés Solís Rada, una persona, digamos, de que yo tengo un enorme cariño, respeto, y otras figuras, Almaraz, que se han ido del gobierno y el gobierno no ha podido contenerlos. Entonces me parece que hay un problema de fondo que no es un tema menor. Es decir, cuanto más debate, cuanto más posibilidad de contener estas voces, me parece que el proceso se va a fortalecer. Si se empieza a consolidar esta idea binaria de el gobierno o la derecha, me parece que en el largo plazo eso va a tener consecuencias importantes. Son las dos cosas que estoy viendo que son más generales. Es un poco apresurado decir cuánto cambió el presidente desde ese, porque he tenido contactos, el juez lo ha acompañado a varios actos, pero todavía no, digamos, me va a llevar más tiempo a afinar eso. A mí siempre lo que más me impresionó es el tema de la gestión, digamos, alguien que llegó sin experiencia de gestión, sin conocer la inflación, cómo ha absorbido, digamos, el lenguaje y las cuestiones de la gestión. Para mí eso es lo más novedoso porque, digamos, yo, digamos, del 95 al 2005, al Evo Morales conocí, era un Evo Morales mucho más de discurso ideológico, no tanto de la gestión. Bueno, justo era la pregunta que más o menos yo te quería hacer, que era cómo veías el retrato de Evo Morales en los medios internacionales hegemónicos, si este era igual al de Cristina, igual al de Chávez, igual al de Kirchner. Bueno, aclaras que no. Pero, a ver, ¿existe realmente, Martín, esa diferenciación, por ejemplo, en el tema del modelo económico? Porque uno acá, en el país, todo el tiempo escuchas decir, pronto vamos a ser Venezuela. Claro, uno sabe que eso no es cierto, no es cierto. Pero de pronto, ¿no? Haces una revisión muy en redes y muy superficial, ¿no? Y encuentras este tipo de comentarios también por ahí en medios escritos. Entonces, ¿esos tienen algún peso desde tu perspectiva? Tú que eres un interesado en Bolivia. Yo creo que ahí pesa mucho la vagancia, la ignorancia, la pereza y decir, bueno, el populismo más o menos replica los mismos temas, entonces es más o menos lo mismo todo. Entonces ahora el tema de la sucesión, que es un tema, digamos, que me parece que es central, ¿no? Y que me parece que la prensa internacional ahora lo que va a ver es cómo continúa esto, es decir, cómo va a ser la sucesión. Digamos, en el caso de Venezuela ha sido una sucesión muy fallida, digamos, la delegación del poder en Nicolás Maduro ha sido muy fallido. En el caso de la Argentina también ha sido fallido. En el caso de Brasil ha sido fallido. Entonces me parece que lo que más se va a prestar atención es a la sucesión, no tanto a la economía, porque está instalado la idea de que Bolivia es el país que más crece y es el país que ha hecho las reformas más profundas. Digamos, entiendo que hay, digamos, muchas críticas sobre las cosas que no se hicieron. Ahora, si uno ve el cuadro general de la región, Bolivia ha hecho las principales transformaciones y es el país que más crece en la región. Pero me parece también que tampoco hay una mirada tan homogénea. A mí no me gusta decir la prensa internacional. Me parece que hay, digamos, los grandes, el mainstream, la gran prensa tradicional. Ahora lo que está viendo es el agotamiento de la izquierda populista y ver si existe un proyecto alternativo, un post-neoliberalismo. Y por el momento no existe, porque no hay, digamos, Macri, tomamos el caso de Macri, que llegó con este discurso republicano, institucionalista, post-kirchnerista, pero realmente todas las variables de la economía dan mal, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, pero aún así hay cierta expectativa por los hartazgos que generan los largos liderazgos. Entonces es un tema que hay que también prestar muchísima atención. Digamos, no es fácil sostenerse en el poder durante tantos años y, digamos, me parece que es muy legítimo que mucha gente exija renovación de caras. Y esto aplica a todos los países del mundo, incluido Bolivia.
A ver, Julio, los medios estatales, tú has estado trabajando en medio estatal, los medios estatales son los que están informando de forma casi exclusiva lo que estaría haciendo el gobierno. Y es también el medio estatal el que tiene la capacidad de llegar fuera del país. Esta, digamos, personalización, voy a utilizar en las actividades de lo que hace el gobierno en el canal estatal o en los medios estatales, ¿le hace bien o le hace mal a la imagen del presidente? Porque cuidado, eso también, ¿no?, contribuya a esa sensación de personalización, ¿no? Cuando más tarde vamos a hablar de la ampliación de la democracia, ¿no? Pero a ver, ¿qué opinas tú sobre eso? Bueno, en realidad yo no estaba en un medio estatal, la Vía Yala es un medio privado, pero absolutamente... ¿No has estado en el Canal 7 trabajando? No, nunca trabajé en el Canal 7. ¿Hacías un programa en el Canal 7? ¿Algo hacías en la el época Canal de 7? Rodríguez Belcé, y después un ratito con Leila Cortés, hacía un programa que se llamaba Bolivia Piensa, después me atracaron y fui al quirófano y se acabó la historia, ¿no? Pero es una anécdota. De ese momento a hoy día, que han pasado 8 años, Ajá. creo que ha faltado capacidad de diversificación para generar políticas informativas más imaginativas, más interesantes y más seductoras para los públicos. Porque está bien que se difunda todo lo que hace el presidente, las inauguraciones, pero me parece exagerado lo de las transmisiones de partidos de fútbol, por ejemplo. Creo que es innecesario, creo que eso en vez de sumarle, le resta. Hay un tufo a propagandismo que corresponde a una televisión más bien del propagandismo de las dictaduras, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo usaba el Canal 7 el general Banzer. Hay que recordar que el gerente de Canal 7 Televisión Boliviana durante la dictadura de Banzer fue nada menos que Raúl Garafulik, ¿no? Su hijo es ahora el dueño de Página 7, no es un dato menor. Y creo que en esa medida, en ese contexto, esa diversificación está faltando. Profesionalización, pluralidad, no hay que tenerle miedo al debate en los medios estatales. Es decir, me da la impresión de que cierto tipo de personajes están vetados de entrar al canal estatal y no me parece que eso sea saludable, no creo que eso sea bueno. Yo tengo una posición absolutamente afín, estoy con el proceso de cambio como periodista, me he identificado con él desde siempre, pero eso no me ha impedido en Avia Yala, cuando he estado hasta hace poco, invitar gente que tiene otra mirada, otros criterios. Por ejemplo, Fernando Molina, un periodista a la que le he preguntado si es un problema para Bolivia la embajada americana, y me dijo que no, para él no era un problema la embajada americana. Andrés Salari, con quien yo trabajo, cree que sí es un problema la embajada americana, porque le ha hecho todo un trabajo investigativo sobre la injerencia norteamericana y el imperialismo en Bolivia, una serie de documentales que se llama Invasión USA, y creo que los periodistas debiéramos tener mucha más autonomía en cuanto a capacidad de inventiva, de creatividad, y de hacer cosas más plurales, más interesantes y también más profundas, porque investigación, por ejemplo, tenemos unos déficits a nivel de diarios, de emisoras radiales, de canales de televisión enormísimos. Veo la televisión peruana y una capacidad de investigación impresionante, sobre todo temas sociales. Y creo que en esa medida estamos rezagados. Aquí hay un programa que se llama Documentales, creo, que me parece muy bueno, muy interesante. Sí, yo creo que esa debiera ser la línea. Y también apostar a la ficción, ¿no? Lo que está haciendo Paolo Agassi con esta serie que se llama Sigo siendo el rey. Que también está en ATV, por cierto, que le hacemos publicidad, ¿no?, al canal. Está bien. El canal originalmente fundado justamente por Raúl Garafulik, ¿no? En el año 84, cuando la televisión privada nace sin permiso en Bolivia, como tantas cosas han nacido en Bolivia sin permiso. A ver. ¿No? Entonces creo que ahí está faltando un poquito más de más osadía y flexibilidad. Me da la impresión que hay que trabajar con otra visión más inteligente, ¿no? En el periodismo siempre audacia es la base, ¿no? A ver, José Luis, tú eres vocal del Tribunal Supremo Electoral. Yo te he escuchado muchísimas veces decir que la democracia se ha ampliado, ¿no? Ahora elegimos prácticamente todo, es decir, todo, ¿no? Eliges concejal, todo elegimos, ¿no? Además puedes llevar a consulta una serie de temas, lo que antes era impensable, pues, y hoy día lo hacemos. Uno de los temas que se discuten es que en Bolivia estaría en riesgo la calidad de la democracia. Entonces, ahí hay una contradicción. ¿Cómo acompañan los medios de comunicación, no es cierto, este proceso de ampliación de la democracia? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que gran parte de los medios han quedado rezagados respecto no solo al proceso de cambios en la democracia, sino al propio proceso de transformación y refundación estatal. Han quedado
muy atrás respecto a la velocidad de ese proceso. Efectivamente, en Bolivia, yo soy un convencido de eso, estamos avanzando en lo que Santos denomina democracia de alta intensidad, yo le añado democracia de alta densidad, porque no solo tenemos el reconocimiento constitucional de diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas, ¿no? Han tenido que pasar casi 170 años de vida republicana para dejar de asumir que Bolivia es solo democracia representativa y pasar a ver que en Bolivia hay diferentes concepciones, saberes y prácticas democráticas y reconocer una democracia directa y participativa, una democracia comunitaria. Y creo que el horizonte que se plantea tiene que ver con que se lo asume como un horizonte de democracia intercultural. Efectivamente está muy ajeno a lo que están viendo y diciendo los medios sobre las democracias en plural, ¿no? Le pongo un ejemplo. Casi todos los reflectores están puestos hoy sobre lo que serán las elecciones judiciales ahora del 3 de diciembre, ¿no? Sobre todo del proceso de preselección. Y es un ejercicio importante, ha tenido una primera experiencia semifallida en el 2011, pero de democracia representativa para elegir a estas autoridades en este proceso de ampliación de la democracia, donde transitamos a la democracia efectivamente eligiendo solo presidente y vicepresidente, después empezamos a elegir alcaldes, concejales, diputados uninominales, asambleístas departamentales, gobernadores, constituyentes y estas autoridades, altas autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahí están los reflectores mediáticos. Pero, por ejemplo, el miércoles pasado yo estuve en Racaypampa en un ejercicio magnífico de democracia comunitaria, donde por un mecanismo de las normas y procedimientos propios, por un mecanismo del sistema de filas, se eligieron las autoridades del segundo autogobierno indígena en Bolivia, después de lo que ocurrió en Charagua. Hubo algunos medios, pero se lo ve casi como una cosa marginal, como una cosa subordinada, ¿no? Esta es la democracia que importa, esta es casi la anécdota, ¿no? Y, un hecho marginal, ¿no? Marginal, muy subordinado, sí, muy pintoresco, ¿no? Por supuesto, ha tenido tratamiento y ha tenido cobertura, pero no se la plantea en igualdad de jerarquía con esta otra democracia, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto de aprendizaje de los propios medios, es un reto de aprendizaje de la propia ciudadanía. A veces ahí en el órgano electoral decimos que los únicos que hablan en este país de democracia intercultural son los del CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático. No se habla de democracia intercultural, no se está discutiendo qué implica añadirle lo intercultural, qué es lo intercultural de la democracia, qué es lo plurinacional de la democracia. Entonces creo que ese dato del rezago es importante y lo planteo no tanto como crítica, sino como desafío. Es importante estar a tono de esta intensidad de la democracia, ¿no? ¿Tú leíste, Martín, alguna vez sobre Bolivia que la democracia estuviera en peligro? Sí, digamos, el sentido de, digamos, parte de las caricaturas, creo que toda la prensa internacional, cuando se produjo el conflicto entre el gobierno actual y las élites de Oriente, digamos, la idea instalada era que Bolivia indefectiblemente iba a una guerra civil e indefectiblemente necesitaba la tutela de los países de la región para evitar eso. Y evidentemente hubo una administración del conflicto de los propios actores bolivianos. Yo creo que hay todo el tiempo hay esa tendencia a ver a Bolivia o al borde de la fractura o al borde de la guerra civil o lo de la democracia, digamos. Pero no sé qué dirán mis colegas del panel, pero la libertad de expresión y la democracia nunca estuvo en riesgo en los últimos años. Porque creo que una de las cosas que forma parte del conflicto de medios en la región es instalar inmediatamente que la libertad de expresión está en peligro. Es como una especie de reflejo de los grandes medios privados. Cuando los gobiernos empiezan a poner en cuestión las prácticas periodísticas y las prácticas empresariales, el primer reflejo es decir, van por la libertad de expresión. Y en ningún caso, salvo algunas cuestiones discutibles, como la ley en Ecuador que regula los contenidos, en términos generales se han garantizado la libertad de expresión y existe. Digamos, basta prender cualquier canal de televisión acá, en Caracas, o en Buenos Aires, o en Brasilia, para ver que existió siempre esa libertad de expresión. Me tengo que ir a un corte. Quiero volver con tu investigación del Clarín. Has dividido tu investigación en varios momentos y quiero hacer esos momentos que divides un paralelo con lo que pasa en Bolivia. A propósito de lo que nos decías, del tema de quién funda los medios, en qué momento y bajo qué paraguas nacen los medios, de qué beben para existir. Quédese con nosotros en esta casa, no es hotel.
volvemos a esta casa, no es hotel. Eso es lo interesante de las mesas donde hay periodistas, siempre van a contar algo. Martín, a ver, quiero empezar contigo. Has hecho la investigación del Clarín, que es básicamente una biografía del Clarín. Has sacado ahora una segunda parte, entiendo que el 2013 es que sacas esta primera parte. Y lo que quiero es hablar justamente de esta primera parte, que me cuentes cómo nace el Clarín, ¿no? Porque a partir de eso me interesa que por el tema temporal y qué sé yo, hagamos un paralelo de qué estaba pasando en comunicación en Bolivia ese tiempo. Sí. Bueno, este trabajo es el resultado de mi tesis doctoral en Historia en la Universidad de Nueva York. Yo durante 7 años me dediqué a leer la colección completa de Clarín desde el 45 hasta el 2007, entrevisté a más de 300 personas, revisé unos 130.000 documentos en archivos públicos y privados. Lo que yo quería contestar en esa investigación, como un diario simple y modesto, sin fondos, que se funda en 1945 y 40 años después es no solamente el diario de mayor circulación de América Latina, sino el mayor multimedia de América Latina. ¿Cuál es la respuesta a eso? Hay una caricatura de Clarín, o pensar que Clarín es solamente ese diario voraz y con grandes capacidades para obtener beneficios gubernamentales. Hay mucho de eso. Es decir, Clarín ha tenido desde el peronismo en adelante una gran habilidad para obtener beneficios gubernamentales. ¿A qué me refiero con eso? Pauta oficial, papel, créditos, legislación. Hubo 3 leyes que se votaron por el eficaz lobby de Clarín. Ahora, acompañado de eso, está el enorme mérito de seguir los humores sociales, de ampliar y fidelizar sus audiencias. Entonces, lo que yo, digamos, divido esta historia en 3 partes. Una parte que es la de Roberto Noble, que es el director y fundador, que es un típico político argentino que en 1945, en vez de volver a fundar su partido político para volver a la política, saca un diario y dice, Clarín va a ser la catapulta para llegar a la presidencia. Ahora, Clarín se convierte en un éxito comercial. Entonces, deja de ser esa catapulta para ser presidente, para ser, como está en el archivo personal de Roberto Noble, yo ya no puedo ser presidente, puedo hacer presidentes. Entonces, la ilusión histórica de Clarín, hacer presidentes. Clarín, obviamente, no hizo ni deshizo ningún presidente. Pero a mí lo que siempre me impresionó, y por eso yo empecé este trabajo en el año 2000, mucho antes del conflicto con los Kirchner, es el miedo insólito, extraordinario, que tenía toda la clase dirigente argentina por Clarín. Es decir, todos los presidentes, todas las grandes figuras de la política pensaban que para gobernar había que estar bien como Clarín. O sea, Clarín era un factor de gobernabilidad. Entonces, yo lo que quiero contar es esa relación de tensión y armonías entre los gobiernos y Clarín, digamos. Fuera de esta idea de Clarín como el malo perfecto, que fue parte del conflicto con los Kirchner, ¿no? Piensen que durante 7 años en la vida cotidiana de los argentinos nos enfrentamos a un gobierno que todos los días hacía un comentario negativo de Clarín y Clarín todos los días hacía una nota estruendosa en contra del gobierno. Y ahí, volviendo a tu pregunta inicial del programa, ¿fue una guerra eso? No, la guerra no es la mejor metáfora. La mejor metáfora es el divorcio, porque el kirchnerismo durante los primeros 7 años de gestión tuvo una excelente relación con el grupo Clarín. Néstor Kirchner entendía que para gobernar tenía que estar en buenos términos con Clarín. Por eso le dio, por ejemplo, la fusión de los cables. Clarín, para tener una idea, para que todos tengamos más o menos una idea general, Clarín es el diario principal, la radio más escuchada, el canal más visto, 13. El canal 13, la fábrica de papel, el cable, el 70% de los abonados del cable están abonados a Clarín. Es decir, Clarín tiene una espalda enorme. Claro, factura lo que en Bolivia ninguna empresa se ha soñado en facturar. Exacto. Entonces, lo que sucedió en la Argentina fue que Néstor, para simplificarlo, gobernó con Clarín y que Cristina Fernández de Kirchner gobernó contra Clarín. Es decir, dispuso de todos los mecanismos posibles para afectar los intereses de Clarín. Una ley, la famosa ley audiovisual, que era una ley que buscaba desconcentrar, o sea, como y mis colegas de la mesa sabrán mucho mejor que yo, un rasgo fundamental de la propiedad de los medios en América Latina es la concentración. ¿Sí? Entonces, Clarín, en nombre de la defensa de la libertad de expresión, evitó lo que siempre quiso evitar, que es un proceso de desconcentración, que es fundamental para la democracia. O sea, la democracia necesita la desconcentración de la propiedad de los medios. Entonces, asistimos durante este periodo de 2007 a 2005 a esta
guerra entre un gobierno y un medio de comunicación. A ver, Martín, ¿cuál es en la exposición que hiciste el miércoles en la vicepresidencia sobre tu texto? Contabas algo súper interesante, que es la relación que tuvo el medio con la dictadura. Argentina es un país que si algo uno lee en medios y ve en la televisión, es las Madres de Mayo, es el reclamo con el tema de la dictadura, es decir, es un país que uno podría decir que tiene memoria, y en particular con ese periodo, perdón. Entonces ahí me llama la atención que no haya habido una sanción a un medio que de pronto, como tú contabas, y te pediría que lo vuelvas a hacer, tiene una relación con la dictadura. Entonces, ¿cómo se establece esta relación y cómo el periódico puede, digamos, salir ileso de esta relación? Sí, bueno, la Argentina, cuando Clarín se funda en 1945, es el 5º país del mundo que más consume diarios. Hay una fuerte tradición de consumo de diarios en la Argentina. Pero para comienzo de la década del 70, aunque Brasil y Chile ya habían empezado a fabricar papel de diario, la Argentina todavía no fabricaba papel de diario. Entonces, hay una discusión en la industria sobre cómo conseguir esa fábrica de papel. Clarín se unió a La Nación, el diario conservador, y a La Razón, el diario de la tarde, para juntos comprar papel prensa. ¿En qué condiciones compraron papel prensa? La dictadura militar, un golpe que toda la gran prensa apoyó, el golpe del 24 de marzo del 76, la Junta Militar operó sobre compradores y vendedores para que estos 3 diarios se quedaran con la industria de papel. Ahora, después que se concretara la venta, los vendedores fueron secuestrados, torturados, uno de ellos murió en la sala de tortura. Clarín ha cargado durante todos estos años con ese enorme peso de no solamente el apoyo explícito al golpe, la omisión de los delitos de lesa humanidad y la asociación en papel prensa con el régimen militar. Ahora, ¿qué sucedió? Los medios en general no practican el autoexamen, ni hay una revisión generalizada de su historia. Lo que hace Clarín no es que tiene una conversación con su pasado, sino que la reescribe. Entonces, en el discurso de Clarín aparece que Clarín, en ese momento toda la sociedad argentina supuestamente apoyó el golpe, y Clarín no le quedó otra que ser cómplice del régimen militar, y la construcción de la fábrica de papel en realidad benefició a toda la industria. Ese es el discurso muy pobre de la empresa Clarín durante todos estos años. También vale decirlo que, digamos, desde la recuperación de la democracia hasta el año 83, hasta el gobierno de los Kirchner, Clarín tuvo no solamente una cantidad abrumadora de lectores y de audiencias, sino también de prestigio. Clarín no era un tema de discusión, al contrario, era un tabú, no se podía discutir Clarín. La novedad del gobierno de los Kirchner es que en algún sentido corrieron el velo a Clarín. Dijeron, vamos a discutir Clarín. Ahora, muchas de las acusaciones del gobierno de los Kirchner contra Clarín fueron muy endebles. Entonces, si bien había una enorme evidencia de cómo se gestó la compra de la empresa de papel, el kirchnerismo publicó un informe público plagado de inexactitudes, plagado de errores fácticos, que le ayudan hoy a Clarín a decir: el tema papel prensa es un tema del kirchnerismo, de Guillermo Moreno, y no es un tema de Guillermo Moreno. Entonces, por eso, digamos, en este conflicto hubo un problema de las dos partes con la verdad. Entonces, en algún sentido el kirchnerismo, digamos, no pasó por el filtro del Estado, temas que son muy importantes, y Clarín al mismo tiempo se agazapó en este discurso. Es un Estado autoritario que nos quiere controlar y nos quiere expropiar, y de hecho en un sector del gobierno se habló de la posibilidad de expropiar Clarín, o de comprar Clarín. Algo muy típico de Néstor Kirchner era comprar empresas periodísticas. Entonces Kirchner hizo una especie de grupo de empresarios afines que intentaron comprar Clarín. O sea, agotaron todas las posibilidades para no. Vale. Julio, en Bolivia hemos tenido también las dictaduras, la última, no la última, pero creo que la más importante, la de Banzer. Tú hiciste la biografía no autorizada de Banzer. Julio, ¿qué prensa ha apoyado la dictadura en Bolivia y cuál ha sobrevivido hasta ahora
¿Podrías hacernos una radiografía sobre eso? Yo creo que el gran empresario de los medios en Bolivia, guardando las distancias con el tamaño económico y de influencia y de audiencia que tiene el Clarín y su multimedia, es definitivamente Raúl Garafuli, ¿no? Que para comenzar rompe con el monopolio televisivo del Estado y de los canales universitarios. Y irrumpe sin permiso, sin papeles, la televisión privada del año 84-85. Paseña de Televisión se llamaba este canal originalmente. Y ahí comienza Garafuli su andadura, luego de haberse asociado a Banzer, conoce a Banzer en la dictadura, se hace gerente o director de Canal 7 Televisión Boliviana y empieza a cultivar relaciones inteligentemente. Él venía del mundo de la minería, trabajaba para un señor Orlandini, un minero mediano, va escalando posiciones, va generando credibilidad, aprecio, cercanía y se va consolidando. Y con ATV, bueno, la televisión cambia radicalmente en Bolivia. O sea que la transición de la dictadura a la democracia tiene a un solo personaje. Es el mismo personaje que después salta a la televisión. Bueno, de la televisión al medio impreso, el diario La Razón en 1990, fundado por Fernando Illanes y Fernando Romero, dos empresarios muy conocidos. Es comprado por Garafulik. Garafulik se convierte en un hombre fundamental para utilizar el medio como un instrumento de poder, y en esa medida él utiliza muy bien sus relaciones. Garafuli pasa a ser en el gobierno de Paz Zamora, cuando se asocia con Banzer, embajador en España, se asocian con Prisa, los españoles tenían este diario como parte de su grupo de diarios instalados por todas partes del mundo, vinculación directa con la embajada americana, recuerdo perfectamente, ya Jorge Canelas había dejado la dirección del canal, lo asume Juan Carlos Rocha, línea directa, y en esa medida Garafuli es importante. Hay un periodista que se convierte en empresario que también es importantísimo, que es Carlos Mesa, que digamos es el portavoz fundamental del discurso neoliberal en la televisión, y lo secundan en gran medida Cayetano Llobet y Eduardo Pérez Iribarne desde la radio, ¿no? Cayetano Llobet en el Canal 6 América Televisión, que también compra Fernando Romero, y desde la radio de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, Eduardo Pérez Iribarne, que juega también un rol importante. Ahí se instala esta idea, esta cultura de los opinadores, ¿no? La noticia ya no solamente te la entrego así descriptivamente, sino que te la interpreto y te la entrego prácticamente masticada. Lo secunda Amalia Pando. Amalia Pando es una especie de subportavoz, Mario Espinosa en esa época, y esa es la televisión dominante de esas épocas, que ha sido importantísima para vehicular el discurso de la capitalización, fundamentalmente de Sánchez de Lozada. Van cambiando las cosas hasta que llegamos al triunfo de Evo Morales y un poco las fichas empiezan a moverse. Carlos Mesa ya se mueve hacia el territorio de la política, se convierte en candidato a la vicepresidencia de Sánchez de Lozada, termina como presidente con la bendición de la embajada americana, y un poco van cambiando las cosas. El único que se mantiene en términos de legado o de herencia familiar es el grupo Garafulik, porque Garafulik hoy día es el propietario, Garafulik Raúl, hijo, es el propietario principal del diario Página 7. Y Página 7 es el medio de comunicación más rabiosamente opositor del gobierno, incluso columnistas que antes abrazaban postulados e ideales de izquierda. Ha pasado lo mismo con La Nata en Canal 13, que de la izquierda en cierta época hoy día es un gran portavoz, un gran amplificador del discurso liberal y ha ayudado muchísimo a que Macri llegue a donde ha llegado. Hoy día tenemos este panorama en el que Página 7 se convierte en una punta de lanza que tiene un periodismo con matices, pero que tiene un objetivo muy claro. No le gusta Evo Morales, no le gusta el MAS, no le gusta este proceso de transformaciones. Lo tiene que aceptar porque tiene que informar, pero veo grandes paradojas, ¿no? Veo a Alfonso Gumucio Dagrón, que me ha tratado de mercenario, escribiendo para Página 7, hombre vinculado a Jorge Sanginés a la izquierda de los 60, 70, o Alejandro Almaraz, que en su momento escribió también para Página 7, porque Página 7 tiene la capacidad para ir captando personalidades interesantes que puedan generar opinión y puedan tener una presencia fuerte. Eso es lo más fuerte, y ahí entramos al famoso tema del cártel de la mentira, que fue una estrategia del ministro Juan Ramón Quintana para establecer que había un conjunto de medios de comunicación interconectados que habían construido toda una estrategia para desestabilizar el gobierno a partir del llamado caso Zapata. Y creo que ahí Garafuli juega un papel fundamental con su operador fundamental, que es Raúl Peñaranda, ¿no?
José Luis, volviendo a la construcción de cuando Evo Morales entra al poder, lo decía Fernando Molina en el miércoles, ¿no? Sucede que no solamente desplaza a la élite política, sino también, según él, se desplaza a esta élite de medios de comunicación. Entonces podemos decir que, interpretando lo que dice, que en un primer momento, pues el gobierno de Morales, y lo hemos vivido, lo hemos visto, no tiene una relación positiva ni llana con medios de comunicación. Eso refleja muy bien tu investigación de las tensiones de Santa Cruz y qué sé yo. Pero le iba muy bien. Es decir, estaba con unas encuestas sumamente favorables, ¿no? Con un apoyo popular muy fuerte a pesar de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo tú crees que ese desplazamiento de esa élite hoy beneficia o no a Evo Morales? Primero quisiera sumar 2 puntos que me parecen fundamentales. Uno que mencionaba Martín, esta idea de que con concentración de medios no hay democracia, ¿no? Sin libertad de expresión no hay democracia, pero también con concentración de medios no hay democracia. Y el dato que tenemos para nuestros países es que frente al ideal de una democratización de la comunicación, tenemos concentración, desregulación, privatización, ¿no? Y ese es un dato fuerte. Segundo, en Bolivia efectivamente no tenemos un medio poderoso como Clarín, como Globo en Brasil, o Televisa, TV Azteca en México, pero sí tuvimos en algún momento 2 conglomerados multimedia, ¿no? Grupo Líder, Grupo Algarafuric, después Prisa, que tuvieron un desempeño relevante durante un periodo, hasta que después se modificó el paisaje mediático, ¿no? En relación y digo esto para ir a lo que tú preguntas, en relación al gobierno de Evo Morales, efectivamente el antecedente de la relación de Evo con los medios que retrata Martín en su libro es de cercanía, casi de amistad. Era muy amigo de periodistas y fotógrafos, como tú dices, generaba una cercanía con los periodistas. Los mismos periodistas dicen que ellos han ayudado a Evo Morales a tener la visibilidad mediática para postularse, para engrandecer su liderazgo. Pero el primer dato que tenemos cuando ya llega al gobierno es un dato de tensión con los medios, ¿no? Y no es casual que una de las primeras declaraciones que hace Evo Morales es decir, bueno, frente a la debilidad de la oposición política, la gran oposición está en los medios, ¿no? Y él diferenciaba, decía, el 90% de los periodistas tienen algún vínculo de simpatía con el MAS, pero los que son los masistas son los dueños de hacía ese deslinde. Del periodista de base, ¿verdad? Yo creo que han habido, se puede decir que 3 momentos. Uno, justamente el del primer gobierno de Evo Morales, donde tenía una oposición política con gobierno dividido en el Senado, no controlaba la Asamblea en su conjunto y había un bloque que podía vetar desde el Senado, desde la oposición. Y ahí tuvimos un activismo de algunos medios de comunicación contrarios a este proceso de refundación del Estado, especialmente focalizado en la Asamblea Constituyente, ¿no? Y bueno, el 2008 es muy claro, ese año que vivimos en peligro después del proceso constituyente, de que se aprueba la Constitución, es el momento de máxima polarización política regional. Estuvimos realmente al borde de cualquier cosa, guerra civil. Y la polarización también estuvo en los medios, ¿no? Esas pantallas divididas de las 2 Bolivias expresaban esa polarización. Creo que ha declinado después de la elección del 2009, cuando Evo ya tiene pleno control de la Asamblea, con más de 2/3, surge con otra legitimidad. Y esos medios que estaban muy críticos al gobierno, que en algún momento incluso apostaron a alianzas regionales para truncar el proceso constituyente, se repliegan. Y en vez de hacer programas de debate político, no sé qué, se dedican a la farándula, ¿no? Y creo o a la crónica roja. O a la crónica roja. Y creo que hay un tercer momento después del referéndum del 21 de febrero, donde hay un reposicionamiento muy fuerte de algunos medios, claramente orientados a un proceso de renovación, sobre todo con centro en el debate sobre la reelección presidencial, ¿no? En todo eso, el liderazgo de Evo Morales ha sido fundamental. Por supuesto, también el papel que han tenido algunos operadores desde los medios. Y yo creo que hemos pasado de una falacia a otra. Una primera falacia era decir que la gran oposición eran los medios,
había oposición, pero no era la oposición principal. Y otra falacia hoy es decir que casi todos los medios son progubernamentales o paraestatales y solo hay unos pocos heroicos medios independientes. Creo que esa es otra falacia. Yo creo que hay medios más afines al gobierno y más afines a la oposición. Bueno, y desde esa... porque quienes acusan de paraestatal, en realidad, en el texto ese, que es, dame publicidad, por favor. Dame algo de la torta. Aunque hable mal de ti. Sí, reserva el debate sobre el tema de la publicidad estatal. Yo creo que, además, como es normal, hay medios que son más afines o tienen más adhesión con un proyecto político y otros están en contra. Lo importante es que lo manifiesten de manera clara y transparente. En todo caso, es parte también de la disputa política, menos polarizada de lo que fue en su momento, en 2007, 2008, como parte del proceso constituyente, pero sigue siendo un factor importante. No derriban ni ponen presidentes, ¿no? Pero son actores muy, muy importantes y, por supuesto, la construcción de agenda informativa, de opinión, de debate, por supuesto, pasa por los medios. Una complementación que creo que es importante en el tema de la televisión, sobre todo los últimos 5 o 7 años después de la derrota del llamado golpe cívico prefectural. Los grandes medios televisivos en Bolivia, Unitel Monasterios, Red 1 Culgis, hacen una traslación estratégica hacia el mundo del espectáculo, la farándula, el entretenimiento, la crónica roja, y guardan en un sitio muy estratégico el tema de la política, solo lo manejan en términos de noticiosos muy formales y no se meten más con la opinión. No se meten más con la opinión. Están, yo creo que se han llamado una especie de repliegue o de tregua y están esperando encontrar una coyuntura distinta para volver al ataque. Pero son los que mejor facturan. ¿A ti te parece entonces que solamente Garáfulic, a través de Página 7, es quien está, digamos, haciendo de manera más abierta una crítica, un enfrentamiento, ¿qué al gobierno? El Deber también lo hace, pero con mucha más astucia, porque es más diversificado, es más inteligente en términos de agenda, es más light en muchos territorios donde hay mucha vida social, mucha vida cultural, en la que las relaciones de la clase media en Santa Cruz por el mismo calor son distintas, la gente se encuentra en la calle, comparte mucho, el suplemento sociales es el suplemento más leído de Bolivia, más que cualquier otra página política o página deportiva del país, pero ciertamente hay un enguerrillamiento. Yo no diría que Página 7 como medio en general, sino algunos actores del periodismo, mi abuela les diría unos bellaquitos, ¿no? Unos bellacos que se han ensañado con el presidente Morales y quieren que se vaya cuanto antes. Antes de cerrar el bloque, Martín, decías que no hay guerra con los medios, en el caso específico de Clarín hay divorcio, pero ¿qué hay con los medios? Es decir, explica José Luis, dice, no, la tensión natural, ¿no?, entre la política y el medio de comunicación es una relación natural, pero también una tensión por ende natural, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo los medios? ¿Son capaces de generar, marcar tendencias? ¿Son capaces de marcar una tendencia que derive en, digamos, mover los resultados de una elección? No digo fraguar una elección, sino mover, influir en, no sé, en un 50-50 el comportamiento del medio inclina o no. Es decir, ¿de qué son capaces entonces los medios? Porque bueno, no hay guerra con los medios, no, mira, son unos cuantos. A ver, por detrás los medios hacen cosas, ¿no es cierto? Y quiero que me cuentes qué. No, a ver, dos cosas. Hay conflicto de medios cuando hay polarización política. Ese es el contexto que se da en todos estos países. La nueva izquierda, la izquierda populista, como quiera llamarlo, vinieron a poner en cuestión los medios, de distintas maneras. Afectaron sus intereses y intentaron afectar su credibilidad. Los medios no son ingenuos, marcan agenda, tienen una enorme influencia, crean climas. Ahora, lo que yo me resisto es a pensar que los procesos políticos se saldan por la intervención o del imperialismo genéricamente o de los medios. Yo creo que hay que ser mucho más, si se quiere, sutil, más específico para tratar de entender comportamientos políticos y electorales de las sociedades sin esas categorías tan grandes que al final no explican nada, porque ni el imperialismo ni los medios son los responsables de situaciones específicas. Me parece que es muy importante contar quiénes son los dueños de medios, los que dicen ser independientes, contar por qué no son independientes. Parte de mi trabajo con Clarín es decir, el eslogan de Clarín es periodismo independiente, lo que yo me encargo de mostrar es que no es periodismo independiente. Lo mismo sucede en Bolivia con muchos medios que toman esa posición. Ahora,
me parece que es un momento en la política boliviana que, lejos de imputar a los medios situaciones de debilidad política, es un momento más para discutir, abrir más la conversación y no señalar a los medios como los responsables de todo, que veo cierta pulsión en algunos funcionarios del gobierno pensarlo de esa manera. Me tengo que ir a un corte, quédese en esta casa, nosotros ahora volvemos. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, esta es la última parte. Julio, una conclusión, de verdad te agradezco muchísimo estar acá y los cortes tan interesantes como la mesa que ha visto la gente. Una reflexión sobre las matrices de opinión que son capaces de generar los grandes medios como Clarín, como Página 7, palabras clave, populista. Instalar en el imaginario gobierno populista que se contrapone al neoliberalista o neoliberalismo, que es la otra mala palabra, desde el otro lado. Régimen. Este no es un gobierno para Página 7, para Herbol, para el Deber, para muchos periodistas. Ese es un régimen. Y la palabra régimen se usaba para tipificar a las dictaduras. Conclusión, matriz de opinión, Evo Morales es un tirano, es un autoritario. Yo creo que en ese sentido esos medios juegan con gran inteligencia y penetran en el imaginario colectivo para generar cierto tipo de actitudes, pero que definitivamente no determinan la política, lo que decía José Luis. Los grandes medios, por más poderosos que sean, con la forma en que se ha ido cualificando la democracia boliviana en distintos pisos, en distintos niveles, la gente no vota porque Valverde diga que el presidente Evo Morales hizo tráfico de influencias con Gabriela Zapata, porque nunca pudo demostrarlo. Finalmente la gente vota a partir de otro manejo de la lectura de la realidad. Los medios son un componente importante. Las redes sociales están jugando un rol muy importante, pero no determinan lo que el pueblo finalmente, en términos democráticos en Bolivia, ha aprendido a construir en estos 35 años. Gracias, Julio, por haber venido esta noche. José Luis. Yo quisiera quedarme con una frase que dijo nuestro maestro Luis Ramiro Beltrán a propósito de las políticas de comunicación, y él decía que no hay que renunciar jamás a la utopía. Y no debemos renunciar a la utopía de democratización de la comunicación. Ya se ha reconocido la comunicación y la información, se han reconocido como derechos en la Constitución Política del Estado, hay que hacerlos efectivos. En Bolivia todavía tenemos un gran déficit de medios públicos, ¿no? Medios estatales en rigor no existen, son medios al servicio del gobierno.
Y en los medios privados, bueno, hay buen periodismo, mal periodismo como en todas partes, pero creo que todavía tenemos que seguir construyendo debate público, alentando una participación informada de la ciudadanía, democratizando, amplificando las voces, y creo que esto es fundamental para la democracia. La buena noticia es que los medios importan, pero no son determinantes, y que hay comunicación y mucha comunicación más allá de los medios, por otros circuitos, por otros flujos que circulan en la sociedad. Como con la democracia, la buena noticia es que hay democracia, y democracia es en plural, más allá de las elecciones y de las organizaciones políticas. Hay mucha tarea por delante. Pongamos esa divisa de democratizar la comunicación como una tarea ineludible. Martín, yo antes de la conclusión quiero hacerte una última pregunta que me llamó muchísimo la atención en la entrevista que diste para La Razón, para Claudia Benavente. ¿Samuel Doria Medina te censuró los artículos de Torres? Sí, yo cuando mi primer trabajo como periodista era corresponsal del diario Hoy. Jorge Torres me encargó una nota sobre el asesinato de su padre, iba a hacer una nota para junio de 1996, y yo me empecé a entusiasmar mucho, a investigar en Buenos Aires durante 6 meses. Trabajé en eso y escribí 6 notas. Las traje a Bolivia porque la segunda parte de mi investigación, en enero del 97, buscaba, digamos, seguir sumando elementos sobre ese caso. Y en ese momento el director me informó que Doria Medina era parte del MIR, yo ya lo sabía, y que nunca iban a publicar 6 notas sobre el asesinato de Juan José Torres, porque toda mi investigación apuntaba a Hugo Banzer Suárez como el responsable de ese crimen político. Nunca en mi vida de periodista, yo trabajo periodista desde los 18 años, sufrí una censura de esa envergadura, sobre todo porque el director del diario, el ex director del diario, me había encargado esas notas. Obviamente cuando yo publiqué este libro y del diario Hoy, también me acusaron también de mercenario, de muchas otras cosas por esa razón, pero también, digamos, por eso me da mucha gracia. ¿Eras mercenario por qué? A ver, es que No, me parece súper sí. interesante traer esto a colación, ¿no? Porque el tema de lo de la censura en este país sí es importante y a veces olvidamos quienes censuran. Entonces, pues y realmente, las organizaciones periodísticas no se manifiestan. Realmente me llamó profundamente la atención leer que el dueño del periódico era Samuel Doria Medina, ¿no? Y que te haya censurado artículos por una relación positiva que tuviera con Banzer. Entonces, ¿por qué te llamaban mercenario a ti? En realidad muchas veces me llamaban mercenario, del MNR, Porque de Evo Morales. seguramente interpretaron eso. A mí no me gusta ponerme en víctima y no he sido víctima. Yo he hecho ese libro con mucha bronca, con mucho dolor, porque Banzer iba camino a ser presidente y eso fue lo más importante, digamos. El caso de Doria Medina, encima, que me resultaba curioso que se presentaba como un gran administrador, encima de todo tener esas políticas de censura, era un pésimo administrador del diario, pero ya está, o sea, forma parte también de, para no olvidarnos, el viejo sistema de medios del viejo orden, un viejo orden que cayó. Entonces en ese momento era el Hoy, La Razón, es decir, no había otro lugar. Yo no podía llevar esas notas a ningún otro lugar, porque no me las iban a publicar. De hecho, intenté publicar. Como no pude publicar en ningún lado, finalmente terminó en el libro y se publicó 2 días después de la asunción de Hugo Banzer. De modo que tuvo un final, pero en términos concretos yo no tenía un diario boliviano donde publicar esa historia porque nadie quería publicar una historia que responsabilizara a Banzer, que en ese momento iba camino a ser presidente. ¿Y qué pasó cuando sacaste la biografía no autorizada de Banzer? Bueno, ahí sí también fui, digamos, Banzer dijo que yo estaba perturbando el proceso democrático en Bolivia, lo dijo en una conferencia de prensa, porque cuando se abrió la beta boliviana de la Operación Cóndor, yo llevé, digamos, toda esa investigación. Manfredo Kempf me echó del Palacio de Gobierno cuando yo fui a pedir una entrevista con Banzer. También es curioso ver en estos, en la vieja política, cuando hablan de institucionalidad, libertad de expresión y buenos términos. En mi caso particular no tuve esos buenos términos, por lo menos con el grupo próximo al presidente Banzer. Esa fue la historia, pero digamos, para mí yo no creo que nunca escribí, fue el libro que a mí más me importó publicar y bueno, y se publicó, así que eso es lo que quiero.
Bueno, quedó publicado, por lo menos. La conclusión, Martín, ¿en qué queda ahora el Clarín en este nuevo momento? Casualmente murió la... Sí, es, digamos, del futuro de los medios. Obviamente es un tema por ahí trillado, pero hay una gran incertidumbre sobre cómo se van a sostener estos grandes medios. En el caso de Clarín se sostiene por el cable, la industria del cable. Pero me quería quedar con algo que, como conclusión de José Luis, que me parece que es un momento en la política boliviana que es necesario temas de futuro, ¿no? Pensar temas de futuro. Y sigue existiendo el horizonte de los medios públicos. Digamos. Me parece que es cuando se habla del programa 2025 o quizá 2030, 2050, digamos, trabajar para que realmente existan medios públicos, me parece que sería una gran contribución a la discusión y a la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, yo me quedo, para pensar un poco temas hacia adelante, me parece que la importancia de los medios públicos estaría, por lo menos lo que nos interesa, la comunicación, entre las prioridades hacia adelante. Un Telesur boliviano estaría interesante, ¿no? Yo creo que nos vendría muy bien a todos. ¿Puedo hacer publicidad? Cortito. No. Claro. No te pongas. Una publicidad. Desde el 3 de julio, de 9 a 12, en Láser 103.9, vamos con Andrés Salari a hacer ácido disulfúrico. 3 horas de radio sobre política, sociedad, cultura, fútbol y, como decía Lelutier, dactilografía. ¿Y qué pasa con Herbol? ¿Cómo terminó la relación? No terminó todavía, tienen que darnos una explicación. Tienen que resarcirnos daños y perjuicios y supongo que tendrán que hacer un pronunciamiento institucional por la torpeza que se mandaron, ¿no? Censurar un programa en el que ya habían reglas, había un contrato, era un programa pagado, no era un programa que comprometiera la línea del medio, ni editorial ni informativa, y creo que la bronca que les generó el documental de Andrés Salari los indispuso de tal manera que los llevó a tomar una decisión muy torpe que los ha complicado, ¿no? Nos queda todavía unos minutitos, José Luis, una cosa que me había olvidado de preguntarte y también cerrando ya la parte publicitaria, ¿no? Las elecciones se han movido al 3 de diciembre. Así es, mañana hay una sesión de la Asamblea donde se va a declarar desierta la convocatoria para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional. Inmediatamente se trabajará, comunicado. ¿Y qué tribunales van? O sea, disculpa, para hacer una aclaración a la gente, ¿toda la convocatoria está desierta? No, se mantiene el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que tienen los suficientes postulantes, cumpliendo los criterios de paridad de género y plurinacionalidad, y habrá nueva convocatoria para el Tribunal Constitucional, para el Tribunal Supremo de Justicia. La elección se posterga para el 3 de diciembre, se recorren todos los plazos del calendario electoral, pero lo demás está corriendo de acuerdo a lo previsto. Gracias, Julio, gracias, José Luis, y de verdad muchísimas gracias, Martín, por haber estado esta noche con nosotros, haberte sacado tiempo para venir al programa, hablar de medios, hablar de Bolivia y hablar de tus libros. Bueno, muchísimas gracias, fue un gusto estar con todos ustedes. ¿Tus libros los encontramos dónde? ¿La investigación del Clarín la podemos encontrar en algún sitio? Sí, vamos a Planeta, que es el editor, va a enviar ejemplares a Bolivia en las próximas semanas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta casa, en nuestro hotel. Quédese con nuestra programación en ATV, conmigo hasta el siguiente domingo. No. El siguiente domingo no salimos, tenemos la Solidatón. Por favor, más bien le pedimos a ustedes que colabore, que participe en este gran esfuerzo de la que la Red ATV es parte. Seamos solidarios con nuestra gente. Volvemos en julio. Muy buenas noches. Esta casa no es hotel.